Hola chicos, bienvenidos nuevamente a una clase de séptimo de tecnología en alimentos. Y bueno, les cuento que es el cuarto video que intento hacer porque los otros cuatro no me salían y tenía problemas con el PowerPoint. Esperemos que la cuarta sea la vencida, aunque supuestamente tenía que ser la tercera. Así que bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Aunque antes de empezar les quiero hacer una introducción de por qué vamos a ver cerveza y qué es lo que vamos a ver las próximas semanas. Bueno, ya no sé si se habrán enterado, estimo que sí, porque creo que les dieron un calendario con clases y charlas de especialistas. Vamos a tener la suerte de que vengan a darnos una clase virtual sobre la elaboración de cerveza, por un lado, y por otro lado vamos a tener un especialista en marketing que nos va a hablar sobre la comercialización y estrategias de marketing para poder vender un producto. Creo que van a ser dos clases sumamente interesantes, conocer el mundo de la cerveza tan de moda en este momento, ¿no? De la cerveza artesanal. eh, bueno, creo que les va a gustar mucho, así que no se pierdan las próximas clases. El año pasado tuvimos la suerte de que pudimos hacerla en la escuela, que pudieron venir a la escuela, estuvimos elaborando cerveza, estuvimos embotellando. Pero bueno, lamentablemente debido a las circunstancias que nos afectan este año, intentaremos de hacerlo vía online, de provechoso, ¿sí? Aunque no podamos estar en vivo mezclando o poniendo manos en la obra, pero bueno, por lo menos sí tener una clase con alguien que se dedica a elaborar cerveza, que nos pueda explicar los secretos, los procedimientos y cómo poder hacerlo. Realmente es un emprendimiento muy interesante, ¿sí? Es un emprendimiento que cualquiera de ustedes podría hacer en su casa, incluso para hacer una pequeña comercialización o como consumo personal y demás. Pero, eh, pero bueno, hay una tendencia muy grande, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, a la comercialización de cerveza artesanal y realmente es una tecnología productiva de producción de alimentos muy interesante. Y bueno, además de eso, vamos a tener una charla eh, con un especialista en marketing que nos va a enseñar estrategias para poder comercializar nuestros productos, que es algo sumamente importante. Yo en las primeras clases estuvimos viendo lo que son los agronegocios, porque ver la elaboración de alimentos y no ver o aprender o estudiar o informarnos sobre cómo poder después comercializar esos productos, cómo hacer para que la gente nos compre esos productos. Imagínense el mundo de la cerveza artesanal, que hay un montón de competidores en este momento en el mercado y un montón de gente elaborando cerveza artesanal. ¿Cómo hacemos para diferenciarnos? ¿Cómo hacemos para que nos compren a mí y no le compren a otro? ¿Cómo competimos? Eh, Todo lo que estamos viendo en esta tecnicatura, más allá de tener las herramientas para poder trabajar en cualquier empresa de fabricación de alimentos, también nos tiene que dar las herramientas para podernos poner nuestro propio emprendimiento. Cuando queremos armar nuestro propio emprendimiento necesitamos muchas más herramientas, porque no alcanza con saber elaborar un producto. Si yo ese producto no lo puedo vender, si no puedo llegar al consumidor final, si no puedo lograr un registro, si no puedo lograr armar una marca, si no puedo, no voy a poder seguir produciendo, ¿sí? Porque el día que no pueda vender el producto, no puedo juntar dinero para producir más. Así que es tan importante saber cómo hacerlo bien y cómo venderlo y venderlo bien, ¿sí? Así que creo que las próximas dos clases van a ser sumamente interesantes. ¿Por qué les voy a hablar yo de la cerveza si lo vamos a ver la clase que viene? Bueno, precisamente porque considero que para poder aprovechar más todo lo que nos van a contar y para que nos puedan surgir más preguntas y hacer la clase más interesante, es mejor ya ir con un conocimiento previo. Es verdad que muchos de ustedes, creo que hay un grupo incluso que se dedica a la elaboración de la cerveza, pero se han estado informados o puede que hayan leído o escuchado algunos secretos sobre la elaboración de la cerveza, porque su producción y su elaboración está en auge hoy en día y hay mucha gente interesada en conocerlo. Bueno, a ustedes no les va a parecer nada raro escuchar de la palabra malta o de la palabra lúpulo, son todas palabras que hoy en día son muy conocidas por todos, precisamente porque la producción de cerveza se hizo muy popular.
Así que bueno, la idea es darles una pequeña introducción sobre los conceptos más importantes o más generales de lo que es la elaboración de cerveza, para que después ustedes, cuando estén frente al elaborador, puedan aprovechar mejor todo lo que él les diga, les explique, les enseñe y puedan consultarle dudas desde el conocimiento, ¿sí? A veces cuanto más sabemos de algo, más queremos saber o más dudas nos genera ciertos detalles que no se nos hubiesen ocurrido si no supiéramos nada del tema. Bueno, espero que disfruten la clase, al menos van a disfrutar las hermosas imágenes que tenemos en pantalla. Y bueno, para empezar vamos a hablar del protagonista de la historia, ¿sí? Del protagonista de la novela, que es la cebada. ¿Qué es la cebada? Es una planta, es muy similar al trigo, es una gramínea, su anatomía es muy similar a la planta de trigo, ¿sí? Como cualquier gramínea tiene una caña, tiene la espiga en el extremo de la caña, las espiguillas donde se encuentran las flores y las semillas, y en cada espiguilla se forma, por supuesto, como hay una flor, una semilla. Bueno, eh, esa imagen ahí no iba, pero bueno, vieron que ya sigo teniendo problemas con la diapositiva. Quiero seguir hablándoles de la cebada y después vamos a hablar de los ingredientes de la cerveza. Bueno, el origen de la cebada es originaria de Asia y de Etiopía. Es una de las plantas agrícolas más antiguas del mundo, ¿sí? Se sembraba el trigo tanto en el antiguo Egipto, Grecia, en el antiguo Imperio Romano, en China, ¿sí? Es un cultivo que se ha producido desde hace muchísimos años en la historia de la humanidad. En la actualidad es el quinto cereal más producido en el mundo, es el cuarto cereal más producido en el mundo, no sé por qué acá dice quinto, porque viene después del maíz, trigo y arroz, ¿sí? Y, y bueno, ¿con qué nombre se conoce, con qué nombre científico conocemos a la cebada? La cebada es el Hordeum vulgare, y hay dos variedades que son o dos especies que son las más conocidas o las más importantes. Uno es la Hordeum distichum. Con la Hordeum distichum es con la que se elabora, que es la conocida como la cebada cervecera, que es la cebada que vamos a usar para elaborar cerveza, ¿sí? Que es esta que está a la izquierda. Y miren la diferencia que hay con esta de acá. Bueno, estas son las espigas, ¿no?, de cebada. En cada espiga de cebada hay tres espiguillas, ¿sí? No sé si las logran ver, pero se forman tres espiguillas. En el caso de la espiga de Hordeum distichum, solamente van a ser fértiles las espiguillas del centro. En cambio, esta de acá, que es la Hordeum hexastichum, esta cebada, son fértiles las tres espiguillas. Claramente el rendimiento de esta es mayor porque se van a generar más cantidad de granos, pero en realidad a mí lo que me interesa para la cebada cervecera es tener granos más grandes, ¿sí? En cambio, esta variedad de cebada, este tipo de cebada, lo que tiene es menos cantidad de granos, pero de un tamaño mayor y con características más deseables para la elaboración de cerveza. Los principales usos de la cebada son, por un lado, la industria de la malta y por el otro lado, el consumo forrajero, ¿sí? Para el consumo de animales. Esos son los principales destinos de la producción de cebada. El cultivo de cebada es muy parecido al del trigo, ¿no? Es un cultivo de invierno, pero también, no se usa en Argentina, pero también hay cebadas de primavera. Las cebadas de primavera se usan en países donde los inviernos son muy crudos, entonces son cebadas que se siembran más tarde y evitan que ciertos periodos de crecimiento de la planta ocurran en inviernos muy crudos. Pero bueno, acá en Argentina la producción de cebada es la cebada de invierno. Y bueno, es una planta, por supuesto, que como crece en climas frescos, soporta temperaturas bajas, florece con temperaturas promedio de 16 a 20 grados y puede soportar heladas, ¿sí?, temperaturas inferiores a los 10 grados. Bueno, acá tenemos los principales países productores de cebada del mundo, ubicándose en primer lugar la Unión Europea
y después Rusia, bueno, Canadá, Australia, y acá está Argentina, que ha aumentado mucho su producción, la producción de cerveza en los últimos años, ¿sí? Eh, ha habido la cerveza, la cebada no era un cultivo, por supuesto que acá en Argentina el principal destino de producción de la cebada era la cebada forrajera, desde que se han desarrollado las grandes malterías que hay hoy en día y hay toda una tendencia en la elaboración y la producción de cervezas, cada vez más es el cultivo que se hace de cebada cervecera. Con respecto al grano de cebada, no hay mucho más para decir que lo que ya han estudiado con el trigo. Si ven, la estructura de la semilla es muy similar a la semilla de trigo, ¿sí? Con el pericarpio y todas sus capas, la capa de aleurona, que es la inferior de todas, donde encontramos las enzimas que van a generar la degradación del almidón que se encuentra en el endosperma, ¿sí? Tenemos un endosperma que contiene almidón. Recuerden, la cebada también contiene gluten, por eso las cervezas no pueden ser consumidas por personas celíacas. Se elaboran cervezas especiales para personas celíacas que por lo general son a base o de arroz o de mijo o de otros granos. Eh, no hay mucha cantidad, hay poca cantidad y no es el mismo sabor, no es lo mismo. Eh, la cebada, la cerveza con malta de cebada es, es típica, o sea, tiene un sabor que no se puede reproducir utilizando otros cereales. Si bien se usa bastante el trigo, sobre todo en las grandes producciones, cuando no alcanza la cebada se reemplaza por el trigo, pero no es la misma cerveza y por supuesto no es la misma calidad de cerveza, ¿sí? Bueno, y por último tenemos el germen, eh, bueno, que es la futura planta. Y vamos a ver ahora, bueno, ahora no, vamos a ver después de esa semilla qué es lo que vamos a obtener para elaborar cerveza. Como resumen, acá también como unos datos interesantes para que conozcan cuáles son las principales provincias productoras de cebada cervecera en el país. Bueno, en primer lugar se encuentra Buenos Aires, donde están también las principales industrias malteras. Después Córdoba, La Pampa y Santa Fe. Y ahora sí, acá tenía que venir mi diapositiva. Ve que me quedó todo mezclado, me quedó mal. Como les digo, es el cuarto video que hago porque me quedaba mal el PowerPoint. ¿Cuáles son los principales ingredientes para elaborar cerveza? Bueno, por un lado la malta, ¿sí? Si acá ven los granos de cebada. Pueden observar que hay de distintos colores. Ahora vamos a explicar por qué. La levadura, que es la misma levadura que usábamos para elaborar pan. El agua, que es muy importante, ya vamos a ver por qué. Y el lúpulo, que también vamos a conocer de qué se trata esta florcita. Y empecemos con el ingrediente que se encuentra en mayor proporción en la elaboración de cerveza, ¿sí? Que es el agua. Hay tres características del agua que son muy importantes, que es el pH, la dureza y los minerales. A ver, y esto puede variar, el tipo de agua puede variar en función del tipo de cerveza que yo quiera elaborar. Ni hablar que tiene que ser agua potable, ¿sí? Eso es, sin lugar a dudas, es fundamental. Pero, por ejemplo, la dureza determina la cantidad de calcio y magnesio que hay en el agua. Aguas muy duras tienen mucho carbonato de calcio eh, y aguas muy blandas tienen poco. Para cierto tipo de cervezas, en realidad para la mayor cantidad de cervezas es adecuado que sean tirando a duras, ¿sí? Que tengan mayor cantidad de carbonato de calcio, no un exceso donde tenemos aguas muy duras. Eh, pero hay ciertos tipos de cervezas más livianas que se hacen con aguas más alcalinas, con pocos minerales, con poco carbonato de calcio, ¿sí? Pero bueno, por eso muchas veces pueden variar, según el tipo de cerveza que voy a elaborar, las características que tiene que tener el agua. Fundamentalmente, bueno, por ejemplo, el pH siempre, para que el mosto sea adecuado y las enzimas puedan trabajar bien y degradar bien el almidón, son adecuados pHs
de alrededor de 5,5, ¿sí? Tirando ácidos, pHs ácidos. Eh, por lo tanto, cuando yo tengo aguas bastante alcalinas, ¿sí? Con pHs altos, lo que se usan son aditivos para bajar el pH de esas aguas. Y también la cantidad de minerales y los tipos de minerales que se necesitan son importantes. Como les digo, cuando yo quiero elaborar una cerveza, tengo que primero definir qué tipo de cerveza quiero hacer. A veces termino definiendo qué cerveza voy a hacer en función del tipo de agua que tengo, o al revés, si fuera al revés, tengo que ver cómo cambiar ese agua para poder elaborar la cerveza que yo quiero. Y hay un montón de productos que se comercializan para poder modificar las características del agua. Yo acá les puse una página que se llama The Beer Times, donde habla mucho sobre las características del agua, si quieren profundizar un poco más en el tema del agua. Como un conocimiento general, creo que sabiendo esto es suficiente, pero si ustedes están interesados en hacer una prueba de cerveza, en elaborar y demás, tienen que, obviamente, estudiar. A ver, no es fácil elaborar cerveza, porque hay que saber muchas cosas. Eh, Conocer el pH, la dureza y los minerales del agua, y saber que hay cervezas que con ese agua que tenemos se pueden hacer y otras cervezas que no, es sumamente importante. A veces creemos que el agua es lo mismo para todos y no. Hay muchas aguas diferentes, hay aguas con distintos minerales, con distintos grados de acidez. Entonces tengo que estudiar el agua con la que voy a trabajar. Bien. Bueno, pasemos al lúpulo. ¿Qué es el lúpulo? Bueno, yo les cuento. La palabra lúpulo viene de la palabra lobo y se le conoce con ese nombre ¿por qué? Porque es como una enredadera, ¿sí? El lúpulo es esta enredadera que ven acá que puede alcanzar hasta los 8 metros de alto. Y lo que hace es enroscarse. Obviamente es un cultivo de lúpulo, por eso tenemos estos cables donde se enrosca la planta, pero naturalmente la planta se enrosca en otras plantas, por lo general en árboles, ¿sí? Y lo que termina haciendo la planta es asfixiando al árbol porque se enrieda completamente en él y no permite que esa planta pueda hacer fotosíntesis, con lo cual la termina matando. Por eso se la conoce con ese nombre. Otra cosa que tienen que saber es que el lúpulo es una planta dioica, por lo tanto tenemos plantas con flores femeninas y plantas con flores masculinas. Y el lúpulo es la flor femenina, ¿sí? El lúpulo que se utiliza, eh, o sea, la flor que se utiliza para elaborar la cerveza es la flor femenina del lúpulo. Esta flor femenina tiene unos alcaloides. Otra cosa que es interesante, bueno, pero que ahora les digo. Tiene unos alcaloides que se llaman lupinas, que está por aquí, que son precisamente los que le dan, perdón, lupinas, los lupulinas, que les dan lupulinas, que les dan ese sabor característico amargo de la cerveza, ¿sí? O sea, el sabor característico, ese amargor típico que tienen las cervezas, es consecuencia del lúpulo. Bueno, es una planta que es de la misma familia que el cannabis, ¿sí? Eh, Esperen que vamos para el otro lado. Y se suele comercializar se me fue, en pellets. Entonces, cuando elaboramos cerveza, por lo general lo que se compran son los pellets de lúpulo. Acá en Argentina no hay muchas plantaciones. En el sur, en la Patagonia cordillerana, ¿sí? Hay algunas plantaciones de lúpulo, pero por lo general el lúpulo que se utiliza es importado. Bueno, el tercer ingrediente, y es sumamente importante para la elaboración de cerveza, es la cebada cervecera. La cebada cervecera ya la vimos cuando vimos elaboración de panificados. Es la misma levadura, pero acá la particularidad que tenemos es que tenemos dos tipos de levaduras diferentes y están las levaduras altas y las levaduras bajas. ¿A qué le llamamos alto y bajo? Tenemos levaduras que trabajan eh, a temperaturas más altas, aproximadamente 20 grados centígrados, ¿sí? Que se las llama altas porque se encuentran sobre la superficie de la cerveza. En cambio, tenemos otros tipos de levaduras
que se las conoce como bajas, que trabajan a temperaturas más bajas, más frías, y trabajan en el fondo de la cerveza, ¿sí? Si tengo el barril con cerveza o el fermentador, trabajan en el fondo del fermentador. Por eso se las conoce como bajas. Según el tipo de cerveza que quiero elaborar, también es el tipo de levadura que voy a utilizar. Habitualmente en las cervezas artesanales se usan las cervezas altas, que son las que eh, son las que fermentan a temperaturas de 20 grados, 17 grados, que son las temperaturas eh, ambientales, ¿sí? Porque para utilizar las otras levaduras necesitamos bajar la temperatura de la cerveza, lo cual tiene un costo y una complejidad mayor. Bueno, y ahora sí, vamos al ingrediente más importante. Bueno, no sé si es más importante, son todos importantes porque sin ninguno de los otros tres no hay cerveza. Pero el más famoso, que es la malta. Y acá tenemos los colores de las maltas, ¿sí? Según la cerveza que yo voy a elaborar, es la malta que voy a utilizar. Muchas veces también se hacen combinaciones de malta. Esta es la malta, por ejemplo, Pilsen, la Cristal. Acá tenemos chocolate, que son maltas más oscuras, cebada tostada, caramelo. Yo, según la cerveza que quiero hacer cervezas negras, cervezas rojas o cervezas rubias. Ahí lo que va a cambiar es la malta, ¿sí? Para una cerveza negra tengo que utilizar maltas tostadas, para una cerveza rubia tengo que utilizar maltas claras. Ahora, ¿cómo obtenemos estas maltas y y qué es la malta, sí? Antes, bueno, en realidad antes de hablarles del proceso de obtención de malta, me gustaría ver este pequeño resumen sobre la elaboración de la cerveza, como para introducirnos. A partir de ahora vamos a ver cuáles son todos los pasos que hay que hacer para obtener la cerveza, entre ellos la obtención de la malta. Por eso, previo a eso, me gustaría hacerles un pequeño resumen de cuáles son los pasos por los cuales, los principales pasos por los cuales vamos a pasar para elaborar la malta. Y bueno, acá tenemos, partiendo de la semilla de cebada, logramos obtener la malta, ya veremos el proceso por el cual vamos a obtener la malta. Y el primer paso que tenemos que hacer es el macerado. ¿Qué es el macerado? Es dejar la malta con agua calentando a 65 grados centígrados. Y esto va a quedar durante una hora, ¿sí? Luego, lo que se hace es agregar el lúpulo. Cuando yo agrego el lúpulo, tenemos que cocinar todo ese mosto. Bueno, lo que no aclaré es que es el mosto, es el resultado de la obtención de este macerado. El mosto es un líquido azucarado, ¿sí? Nosotros maceramos ¿para qué? Para degradar ese almidón que teníamos adentro del endosperma. ¿Quién lo va a degradar? Las enzimas que son las alfamilasas y las betamilasas que se encuentran en la capa de aleurona. Esas enzimas degradan almidón y las distintas partes y otras partes de la semilla, otros carbohidratos de la semilla, y, y lo que obtenemos son azúcares. Entonces el mosto es ese agua azucarada que luego se mezcla con el lúpulo y se cocina a 100 grados centígrados. ¿Por qué lo cocinamos? Bueno, para matar precisamente todas esas enzimas o los microorganismos que pudieran haber quedado en el mosto. Luego necesitamos que todos esos sólidos decanten para obtener el líquido cristalino. Enfriamos y fermentamos. En este paso recién agregamos la levadura. Hasta este momento no habíamos hecho fermentación, no habíamos agregado levadura, nada. Lo que habíamos hecho era preparar las condiciones para que esta levadura pudiera comer y obtener el producto de la cerveza, que es y el producto de la fermentación, perdón, que es el dióxido de carbono y el agua. Bueno, el dióxido de carbono lo vamos a perder porque lo vamos a ir eliminando. Nos vamos a quedar con la cerveza, con alcohol. Y luego, para embotellar, vamos a agregarle ese dióxido de carbono que habíamos perdido para darle el gas a la cerveza, ese gas característico que tiene la cerveza. Bueno, y ahora sí, vamos a ir paso por paso viendo cada una de las etapas de elaboración de la cerveza. Acá podemos ver cómo según la malta que usemos podemos obtener cervezas rubias, miren las maltas que se usan, cervezas rojas,
cervezas más oscuras y negras. Y en cada uno de los casos la imagen no es muy buena porque al ampliarla perdió calidad, pero podemos ver las maltas oscuras, las maltas más caramelo y las maltas más claritas. ¿Sí? Bien. ¿Qué es el malteado? Nosotros, bueno, recibimos la semilla de cebada y lo que vamos a hacer es macerarla, dejarla en remojo, ¿sí? Con un 42-44% de humedad. ¿Para qué? Para lograr que germine la semilla. Lo que obtenemos es esto, ¿sí? Obtenemos semillas germinadas. Si el proceso lo dejo y mantengo la humedad, lo que voy a hacer es que esto se convierta en una planta, ¿sí? Entonces, cuando llegamos a este punto de que la semilla germinó, debemos matar cualquier actividad biológica que exista y por eso la cocinamos, ¿sí? Es cuando la malta se seca y se tuesta. Este tostado va a ser clave para el tipo de malta que yo quiero elaborar, ¿sí? Cuanto más tostada sea la malta, y acá tenemos, cuanto más tiempo voy a tostar esa malta, más oscura va a ser, más tostada va a ser, y cuanto menos tiempo, más clarita va a ser. Bien, ahora yo les pregunto, ¿por qué malta? ¿Qué significa la palabra malta, malteado? ¿Y qué asociación tiene con la germinación de las semillas? Un poco ya hablamos de esto, más allá de que lo hemos hablado en química, pero lo hablamos hace un rato cuando hablábamos de la degradación del almidón, ¿sí? ¿Qué pasa cuando degradamos almidón? ¿Qué obtenemos? ¿Qué carbohidratos obtenemos? Bueno, tenemos grandes porcentajes de maltosa. ¿Recuerdan qué era la maltosa? Eh, bueno, imagino que recordarán lo que era el almidón porque también lo vimos cuando vimos panificados, ¿sí? Que eran las cadenas de glucosas, teníamos la amilosa y la amilopectina, una ramificada y otra lineal. Bueno, ese almidón, consecuencia de la activación de las enzimas que encontrábamos en la capa de aleurona, se rompen, esas cadenas se rompen y obtenemos la maltosa, ese azúcar. Bien, la palabra malta deriva en eso. Lo que yo obtengo acá, al haber germinado la semilla, es grandes concentraciones de maltosa. ¿Y por qué necesito maltosa? Bueno, para facilitar la actividad precisamente de las levaduras, para hacer más, para degradar ese almidón tener más disponible el, ¿cómo se llama? El alimento de las levaduras. Bueno, una vez que obtuvimos la malta, esta se va a secar y se va a desgerminar, ¿sí? Se le va a cortar, se van a cortar estas germinaciones que tuvo. Y se la puede ensilar y guardar para su comercialización. Y acá te vamos a, bueno, y ahora vamos a ver, una vez que tenemos la malta, cuáles son las distintas etapas para la elaboración y aproveché para hacer estas diapositivas las imágenes que habíamos obtenido de la elaboración de cerveza que hicimos en la escuela. Acá las chicas están poniendo la malta dentro del recipiente que ya tiene agua caliente. La maceración es un proceso que va a durar aproximadamente 1 hora a 65 grados centígrados. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que cuando agreguemos la cebada adentro de este recipiente va a bajar la temperatura. Por lo tanto, el agua tiene que estar un poco más caliente para que cuando agreguemos la malta lograr llegar a los 65 grados centígrados y que no baje demasiado la temperatura. Durante 1 hora vamos a tratar de mantener esta temperatura, ¿sí? Por supuesto que depende de la tecnología que usemos para la elaboración, va a ser más fácil o más difícil, porque si lo hacemos en una hornalla, el control tiene que ser mucho más exhaustivo, midiendo la temperatura todo el tiempo para no pasarnos de la temperatura o al contrario, no bajar de esa temperatura. Cuando son aparatos electrónicos que ya están, que estabilizan la temperatura, es mucho más simple. Bien, el primer proceso, entonces decíamos que era el macerado. Durante ese macerado tenemos agua calentándose con la malta y lo que va sucediendo es que se van desprendiendo esos azúcares que teníamos en la malta y vamos transformando ese agua en un agua azucarada, ¿sí? El siguiente paso es el filtrado.
Por supuesto, lo mismo, según la tecnología que tengamos, será la manera de filtrar este grano. Tenemos que separar el grano del mosto. Nosotros acá tenemos este recipiente, que es una especie de colador, que es donde hicimos el macerado. eh, y bueno, lo que vamos a hacer, ustedes ven cómo lo sacamos y lo ponemos en esta posición. El grano queda acá arriba, acá quedó el mosto, ese agua azucarada, y lo vamos a lavar. Y acá lo que se hace es agregar la cantidad de agua necesaria en función de la cantidad de cerveza que yo quería elaborar. A ver, según la cantidad de cerveza que yo quiero elaborar, es la cantidad de malta que voy a usar y la cantidad de agua que voy a usar. Esto es como una receta de cocina. Yo quiero hacer un puré chef, tengo que agregar, no sé por qué me lo sé de memoria, 500 gramos de agua y 500 centímetros cúbicos de agua y 200 de leche, ¿sí? Yo ya sé que voy a necesitar esas cantidades. Bien. Cuando elaboramos la cerveza es lo mismo, es una receta. Si yo quiero hacer tantos litros de cerveza, voy a necesitar tantos kilos de malta, tantos litros de agua. Eh, Tengo previamente agua calentada y vamos a agregarla. Acá están los granos, ¿sí? Que habíamos filtrado antes. Vamos a agregar agua, los vamos a lavar. ¿Qué significa que los vamos a lavar? Que vamos a pasar agua por estos granos para terminar de sacarles el azúcar que tienen y mezclarlo con el mosto, ¿sí? Porque acá hay un filtro, acá abajo recuerden que tengo el mosto, acá arriba los granos y acá estoy lavando y y voy a llenar este recipiente de abajo con más cantidad de agua. Bueno, después que lavamos esos granos, nos queda el mosto y lo que vamos a hacer ahora es agregar el famoso lúpulo. El agregado de lúpulo también, según la cerveza que quiera elaborar, vamos a agregar ahora, vamos a agregar antes, vamos a agregar después, vamos a agregar más cantidad, para que tengan una idea. La cerveza IPA es una cerveza que tiene mucha más cantidad de lúpulo que otras cervezas, ¿sí? Por eso tiene un sabor más fuerte y es diferente a las demás. Las cervezas porter son cervezas oscuras, negras, ¿sí? Están hechas con maltas muy tostadas. Todas las cervezas y los nombres que tienen es en función a la receta con la que se elaboró, ¿sí? Eh, bueno, ¿cuál es el objetivo del hervido de este mosto? Por un lado es esterilizar, ¿sí? Vamos a seguir matando cualquier microorganismo que pueda haber quedado, enzimas, etcétera. Después, bueno, terminar de desactivar el proceso enzimático que se habría generado durante el proceso de maceración. Se coagulan todas las proteínas. Al coagularse las proteínas y morirse los microorganismos, todo eso decanta y hace que la cerveza sea más cristalina, ¿sí? Y bueno, y agregamos el lúpulo. ¿Qué es el clarificado? No siempre se hace el clarificado en la elaboración de cervezas artesanales. El clarificado lo que hace es ayudarnos, es un alga que nos ayuda precisamente a limpiar, a filtrar eh, a eliminar la turbidez que pueda tener la cerveza, consecuencia de los sólidos disueltos que hay en la misma, ¿sí? Bueno, el clarificado se hace en esta etapa, pero que no es necesario, o sea, no es una práctica que se haga siempre. Por eso no lo habíamos nombrado entre los ingredientes el alga iris, porque se puede hacer o no se puede hacer. No es un ingrediente fundamental para la elaboración de cerveza. Ahora, si queremos tener una cerveza más turbia, no se utiliza. Queremos tener una cerveza más clara, tenemos que utilizarlo. Y el whirlpool, ¿a qué le llamamos whirlpool? Es abatir de manera tal que generamos un remolino. Este remolino lo que hace, con ayuda del alga que ya habíamos introducido, es depositar los sólidos en el fondo del recipiente, ¿sí? Y lograr entonces que el líquido sea más claro, más traslúcido. Bueno, una vez que hervimos y tenemos nuestro mosto listo y los sólidos precipitados, lo que tenemos que hacer es enfriar rápidamente la cerveza para poder empezar a fermentarla. Si yo agrego levaduras a este líquido caliente, lo que voy a hacer es matar a las levaduras. Entonces necesitamos enfriarla. Si dejamos enfriar el mosto a temperatura ambiente, podemos tardar horas y es una ineficiencia absoluta
pérdida de tiempo y aumentan las probabilidades de que se contamine ese mosto o que aparezcan microorganismos y demás. Entonces lo que se suelen usar son aparatos para poder enfriar más rápidamente el agua. En este caso lo que hemos usado en la escuela es un enfriador de placas. Hay distintos tipos de enfriadores. El enfriador de placas lo que hace es pasar corriente por un lado. Acá son todas plaquitas, ¿sí? Una al lado de la otra muy finito. Por unas pasan agua fría que sacamos de la canilla y por otras pasan el agua caliente que sacamos de acá del fermentador. Bueno, una vez que sacamos del fermentador todo el líquido, ¿sí? Y lo pusimos en otro recipiente. Recuerden que cada uno de los recipientes que tenemos que usar tienen que estar debidamente esterilizados, ¿sí? Vamos a agregar, perdón, del fermentador. Este no es el fermentador, ¿sí? Es el recipiente donde hervimos el agua. El fermentador es este. Acá vamos a fermentar la cerveza, vamos a fermentar el mosto ya enfriado. Nosotros sacamos el líquido, el mosto de este recipiente y lo trasvasamos a este otro que va a ser el fermentador. Lo que tenemos que hacer es medir siempre las densidades, ¿sí? Tenemos que lograr alcanzar una densidad de 1050. Piensen que la densidad del agua pura es de 1000. La densidad que necesitamos alcanzar de este mosto es de 1050. ¿Para qué? Para poder obtener la cantidad de alcohol que necesitamos. ¿Qué me está indicando la densidad? Me está indicando la cantidad de azúcares que tiene disueltos este líquido. Cuanto más azúcares hay, más alimento hay para las levaduras. Si las levaduras tienen más alimento, van a producir más cantidad de alcohol. Por eso, en función de las cervezas que queremos elaborar, tenemos que ir regulando la densidad para poder estabilizar la cantidad de alcohol que se va a producir tras la fermentación. Bueno, y acá en el fermentador lo que estamos haciendo es agregar la levadura. La levadura puede ser seca o líquida. Las líquidas son mucho más costosas y difíciles de manipular. Por eso en la cerveza artesanal habitualmente lo que se suele usar son levaduras secas o en polvo, ¿sí? Bueno, el fermentador lo vamos a dejar. El fermentador, lo que vamos a hacer es traspasar el líquido de este fermentador a este otro, ¿sí? Y vamos ¿cómo se llama? A dejarlo fermentar durante aproximadamente una semana. Lo que tienen estos fermentadores es que van a facilitar la liberación del dióxido de carbono que se va a ir generando tras el proceso de fermentación de la levadura. Bueno, pasado el tiempo de fermentación, tenemos que volver a medir la densidad, ¿sí? Cuando la densidad llega a un valor de 1014, que significa que se redujo la cantidad de azúcares. ¿Por qué se redujo la cantidad de azúcares? Bueno, precisamente por el consumo de las levaduras. Ahí, en ese momento, ya tenemos la cerveza lista para embotellar. La cerveza se puede o embotellar directo en botellitas, latas o lo que sea, obviamente, o dejarlas en los fermentadores que teníamos. En los fermentadores que teníamos donde ocurrió todo el proceso de fermentación. La diferencia, lo que vamos a hacer ahora, al momento para carbonatar la cerveza, ¿sí? Porque no tiene dióxido de carbono, lo fue perdiendo durante el proceso de fermentación, es agregar, en el caso, por ejemplo, de las botellas, cuando trasvasamos en botellas la cerveza, lo que se hace es se agregan azúcares. Lo que usamos, por ejemplo, nosotros en la actividad que hicimos en la escuela fueron unas pastillas, ¿sí? De azúcares que se agregan en la botella. ¿Qué función cumplen estos azúcares? Generar nuevamente alimento para las levaduras. Entonces las levaduras se van a reactivar consecuencia de la presencia de alimento y van a volver a fermentar. Ahora, como la botella está cerrada, ese gas no va a poder escapar y lo que va a hacerse es mezclarse con el resto de la cerveza.
El otro procedimiento, o sea, si bien hay muchas formas de carbonatar, los más tradicionales son a través de azúcares y fomentar la activación de las levaduras nuevamente, o la carbonatación forzada con aparatos donde medimos la presión y la cantidad de presión que queremos obtener de dióxido de gas en el interior del recipiente, ¿sí? Del fermentador secundario. Y bueno, lo que se hace es agregar gas a presión y después con el tiempo lo que va a suceder es que ese gas se va a mezclar en toda la cerveza y la va a carbonatar. Y ahí tenemos nuestra cerveza artesanal terminada. Bueno, en resumen, y quiero que volvamos de nuevo a esta diapositiva como para hacer el cierre y ver si terminamos, no sé por qué es tan lento esto, de entender cuál es el proceso y qué función cumplen cada uno de los ingredientes. A ver si llegamos acá. Esto es un resumen después de haber visto todo el procedimiento de elaboración de cerveza. Tenemos la semilla de cebada, la germinamos, la tostamos y obtenemos la malta, ¿sí? Esta malta la mezclamos con agua y la calentamos, la maceramos durante 1 hora para obtener agua azucarada. Ese agua azucarada es el mosto. Ese mosto lo vamos a mezclar con lúpulo y lo vamos a cocinar. Una vez que lo cocinemos vamos a tratar de decantar, vamos a decantar todos los sólidos que hayan quedado disueltos en el mosto, en el líquido, y vamos a enfriar ese líquido para poder fermentarlo, ¿sí? Bien, una vez que se cumplió el proceso de fermentación y obtuvimos la densidad deseada, lo que vamos a hacer, bueno, el centrifugado y el filtrado está puesto acá. Nosotros no lo hicimos en el proceso que les expliqué, fue diferente, pero en la elaboración de cerveza artesanal lo que se hace una vez fermentado es embotellar directamente y previo el agregado, por supuesto, de dióxido de carbono, ya sea por, ¿cómo se llama? Ay, ahora no me salen las palabras. De manera forzada, ¿sí? O a través de azúcares que se agregan a las botellas para reactivar el proceso de fermentación y obtener el dióxido de carbono. Bueno, espero que haya quedado claro cómo es todo el proceso de elaboración de cerveza, cuáles son los ingredientes que se usan, cuál es la importancia de cada uno de esos ingredientes, qué función cumplen cada uno de esos ingredientes en la elaboración de cerveza y aprovechen esto para poder después disfrutar mejor y entender mejor todo lo que vamos a ver la semana que viene con gente que realmente elabora cerveza y nos va a explicar mucho mejor cómo es el proceso de obtención de cerveza. Bueno, gracias chicos y les dejo la actividad para que hagan y bueno, no la van a poder hacer si no ven mis videos, ¿sí? Les mando un beso a todos. Chau, chau.